Hola familia, buenas tardes. Es para mí un placer poder saludarlos en el día de hoy. Hoy les voy a poner sobre su mesa un tema extremadamente apoteósico. Hoy quiero hablarles acerca de la resistencia. Todo esto después del observar. Edificando Podcast. Llaves y estrategias para tu vida diaria. Con el pastor Misael Mejía. Sí, esto es Edificando Podcast. Bueno familia, aquí estamos de vuelta. Créame que vamos a pasar un tiempo demasiado apoteósico juntos. Te invito a que tú puedas compartir este podcast que va a estar extremadamente interesante. Y de hecho vamos a hablar de resistencia. El apóstol Santiago en su capítulo 4, verso 7, habló algo extremadamente poderoso e interesante. Él dijo: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando buscamos esta definición en el diccionario secular de la lengua española, resistencia habla de esa capacidad que tiene el cuerpo humano que le permite desarrollar una actividad durante un tiempo prolongado. De hecho, cuando se hace una prueba de resistencia en carreras automovilísticas o motociclísticas, se mide el nivel de los coches, pero interesante saber que no solamente se mide el nivel de los coches, también se mide la capacidad que tienen los pilotos a nivel físico. Para esto es importante saber también que hay dos órganos extremadamente esenciales y muy importantes que juegan un papel, usted sabe, impresionante. Número uno, los pulmones, y número dos, el corazón. Siendo el corazón este órgano central que permite que el cuerpo humano se mantenga en movimiento al bombear la sangre que llegará a cada rincón del organismo. Esa sangre es la energía que permite el desarrollo de las funciones de cada músculo del cuerpo. Y todos sabemos que los pulmones están encargados de brindar el oxígeno que puede producirse, o sea, para que se pueda producir más bien la resistencia física y poder soportar presiones y fuerzas aplicadas sin tener que uno quebrarse, desmoronarse, deformarse o sufrir ningún tipo de deterioro. Dicho esto, el corazón, el lado derecho del corazón bombea la sangre de las venas hacia los pulmones, mientras que el lado izquierdo bombea la sangre desde los pulmones hacia el resto del cuerpo a través de las arterias. Habiendo dicho esto, vamos a poder entender por qué entonces se escribió en Levítico capítulo 17, verso 11, que la vida de la carne está en la sangre. Wow, algo extremadamente poderoso. Ahora bien, surge una pregunta. ¿Por qué muchos creyentes no pueden resistir? Si utilizamos esta metáfora, podríamos decir que tienen sus órganos espirituales, o sea, si traspolamos todo lo que hemos hablado en cuanto a la definición de resistencia, si llevamos esto al plano espiritual y lo llevamos a este plano, amén, quiere decir entonces que muchos cristianos tienen sus órganos atrofiados. O sea, los pulmones no reciben o no han recibido el soplo del espíritu por alguna situación. Hay gente que están pasando por situaciones difíciles, gente que están sumida en una angustia, gente que están tocando fondo, gente que están oprimida y no le permiten al Espíritu Santo poder soplar de su aliento para que ellos puedan tener esa vitalidad, esa energía. Quiere decir entonces que si no hay oxígeno, entonces no hay vida. De hecho, creo que hay mucha gente está dejando de vivir y por ende necesitan volver a respirar. Gloria a Dios para siempre. Bueno, en el original griego, esta palabra de resistencia habla de dos palabras compuestas. Una es anti, que quiere decir contra, y otra es histemi, que define resistencia. Cuando juntamos esta palabra, anti en histemi quiere decir que es ponerse de pie. Significa enfrentarse,
oponerse, estar cara a cara, estar en contra. Y este verbo sugiere una oposición vigorosa, una resistencia valiente, es colocarse frente a frente en contra de un adversario. Y definitivamente, resistencia en el aspecto o en el ámbito espiritual significa mantenerse uno en su terreno y no ser movido de allí. Esta palabra, quiero que usted entienda que esta palabra bajo ninguna circunstancia está sugiriendo que usted ataque, que usted avance en contra del enemigo. Simplemente está dejando entender que resistir es mantenerse en una postura firme donde no seamos movidos. Eso es resistencia. Cuando leemos, entonces volvemos al texto y leemos lo que escribió el apóstol Santiago. Yo de hecho he denominado al apóstol Santiago como mi psiquiatra favorito, porque él está interesado en trabajar con la conducta del ser humano, está interesado sí, en trabajar con el alma. O sea, cómo no ser tan almático. Cuando usted busca, él busca que podamos desarrollar ese carácter. Y entonces él dice que hay que someterse pues a Dios y resistir al diablo. Quiere decir que de la única manera que nosotros vamos a poder ejercer resistencia para hacer que el enemigo, las tinieblas, el diablo huyan de nosotros es bajo algo poderoso que se llama sometimiento. Y nunca vamos a lograr estar en sometimiento si no hay obediencia en nosotros. Es importante entonces nuevamente es importante estar sometido, y de la única manera en la que podamos estar sometidos es estando bajo obediencia. Esto es importante. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo identificar cuáles son mis autoridades inmediatas. Y yo siempre recomiendo para esto que podamos identificar entonces nuestras autoridades en casa. O sea, en la vida del reino o la cultura o el sistema de reino tiene una constitución, hay unas reglas, y dentro de esas estructuras está lo que es la autoridad. Y cuando no sabemos manejarnos bajo ese principio poderoso de autoridad, podemos meternos en graves peligros donde las tinieblas van a encontrar una brecha, van a encontrar un derecho legal para hacernos la vida imposible. Yo quiero que usted sepa que cuando recibimos un ataque de las tinieblas, siempre ellas van a buscar tener causa probable, y aunque siempre van a tratar de tomar argumentos que como en el principio va a ser una media verdad, van a querer agarrar algo, y ese algo siempre va a ser lo que nosotros les entregamos. O sea, hay cosas que se van a levantar en contra de usted, de su persona, y probablemente tenga una cierta base en la mentira, pero algo va a tener algún argumento va a tener cierta veracidad, que fue lo que la serpiente utilizó para poder engañar a Eva, utilizó una media verdad. Entonces, ellas van a buscar tener una causa probable, y lo que yo siempre recomiendo y exhorto al Hijo de Dios o a los hijos de Dios es que no le entreguen los argumentos. Ellas van a utilizar los mismos argumentos que nosotros les entregamos a ellas para entonces levantar en contra de nosotros ese ataque. Entonces, recomendación, otra vez, identificar cuáles son nuestras autoridades inmediatas. Lo primero que debo de hacer, quienes simbolizan una autoridad en mi casa. Eso me va a permitir entonces estar sometido, amén, bajo un sistema de obediencia, bajo el cumplimiento de la voluntad plena de Dios, y eso automáticamente me capacita para poder ponerme firme en movimiento sin moverme, resistiendo. ¿Por qué nos resistimos a veces? Otra vez. Porque nuevamente permitimos que las circunstancias externas nos colapsen. Permitimos que las situaciones de la vida, a veces el mismo proceso en el que Dios nos está sometiendo para bien, no lo sabemos canalizar de la mejor manera. Y entonces, obviamente, cada proceso, hay procesos que vienen y tratan de dañar o cargar o golpear nuestra alma. Y eso nos ubica en una posición un poco crítica cuando no sabemos manejar esto.
cuando no sabemos identificar que este proceso no viene para matarme, sino que viene para hacer que yo pueda levantarme en fe, para que yo pueda gestar un carácter, el carácter de Cristo y ser más fuerte. Amén, para llevarme al cumplimiento del propósito. Y cuando no entendemos esto, entonces las tinieblas van a tratar de oprimirnos, y al oprimirnos es como yo, de la manera como lo veo, es que tratan como de eso mismo, nos exprimen y nos sacan todo el aire. Y esa es la razón por la que mucha gente hoy por hoy no está respirando. De hecho, creo que en un episodio anterior, hace muchas semanas atrás, hablamos de respirar. Hay gente que se les olvidó respirar. Y decía esto, porque recuerdo que una mañana, llevando a mi hijo al trabajo, de regreso, creo que fue de regreso ahora mismo, escuché la voz del Espíritu que me dijo: Misael, respira. Y a veces uno se encuentra guiando en el camino, conduciendo, con las manos en el volante o en el timón, y uno está tenso. Y escuché claramente la voz del Espíritu Santo que me dijo: Misael, respira. A veces dejamos de respirar y nos hemos acostumbrado a estar tenso, y abrimos esa brecha a veces para que las tinieblas se queden con el canto, como digo yo, se queden con nosotros, nos hagan la vida imposible y nos saquen del propósito. Entonces necesitamos que los pulmones reciban el soplo de Dios para que el corazón pueda bombear la sangre, como decíamos en esa definición secular, a todos los órganos del cuerpo a través de las arterias, y entonces los órganos tengan vitalidad, tengan vida. Amén. Personalmente, el poder de la carne, o sea, está en la sangre, o sea, la vida está en la sangre. Por eso nuevamente el sistema de sacrificio en cuanto al tema de la expiación tenía que ver con sangre. Amén. Sí, esto es un tema demasiado amplio y muy interesante. Quiero dejarte simplemente con esto. Hay que resistir. De la única manera, nuevamente, que vamos a poder hacer que las tinieblas huyan, que el diablo huya, que el ataque que salió en contra tuyo retroceda, es parándote firme. Hay gente que ha entendido esto de otra forma. Hay gente que entendió que es que tengo que devolver el golpe. Hay gente que entendió que es que tengo que levantar una guerra. Hay gente que entendió que tengo que estar en una lucha. Yo creo en esto, pero el Hijo de Dios no tiene por qué estar en una constante lucha todo el tiempo. No, Señor. El Hijo de Dios no tiene que estar en un pleito, en una guerra espiritual todo el tiempo. No, Señor, eso no es así. Hay un momento que es de guerra, claro que sí, y usted tiene que saber identificar esto, pero hay un momento que es de resistencia, y resistir nuevamente es estar en posición, justo en la posición donde Dios te puso. Es tomar esta postura. Es como cuando usted se para, se cuadra, pone un pie delante y un pie detrás. Si lo empujan, usted va a crear un balance y usted no se va a caer porque está parado en una posición específica. Es no moverte de lugar. Hay gente que dice: no, yo estoy en el mismo lugar, pero ya los pensamientos se le movieron, ya le permitieron a las tinieblas que le ministraran, que se infiltraran, como yo digo, y esa infiltración, cuando se le da mucho cráneo, cuando se le da mucha mente, se pasa al corazón, y entonces es cuando entonces el espíritu comienza a desfallecer, comienza a haber desactivación y el alma comienza a entronarse. Cuidado con esto. A esto sí que hay que echarle un ojito. Definitivamente necesitamos levantarnos en el nombre de Jesús, sabiendo que la victoria que ya Dios te prometió te fue garantizada. No solamente te la prometieron, se te garantizó tu victoria. Que necesitas volver a respirar y que necesitas volver a la obediencia. Es importante entonces, nuevamente, identifica cuáles son tus autoridades inmediatas, sea tu cónyuge, sea, no sé, tu tutor, tu padre, tu pastor, tu líder. Identifica, porque nunca vas a poder resistir si no entra en el sometimiento y si no entra en una vida de obediencia. Así que esto es extremadamente poderoso. Te animo que en este tiempo no cedas, no tires la toalla.
te animo a que no te rindas, resiste. Amén. Ya Dios lo hizo por ti. Jesucristo mismo dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero dijo algo demasiado poderoso: confiad, yo he vencido al mundo. Y hay un versículo poderoso que habla Isaías, hablando Jehová mismo, que no ha sido creada un arma capaz de destruirte. Amén. O sea, esa arma no existe. Así que confía que el proceso no viene para matarte, viene para impulsarte. Siempre he dicho que el desierto no está diseñado para que te mueras en él. Es un lugar transitorio y solamente quiero declarar sobre ti en el día de hoy que tu desierto no van a ver tu carne, no van a ver tus huesos, mucho menos van a ver tus cenizas. El desierto, tu desierto, lo único que va a quedar plasmado allí son tus huellas en la arena, diciendo que allí pasó un hombre, una mujer de Dios que salió ileso y que pudo entrar a su tierra prometida. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Te animo a no moverte de posición, ni de forma física, ni de forma mental, ni de forma espiritual. No permitas que el diablo te haga la vida imposible. Tú eres un hombre diseñado para establecer victoria, por ende, entra en esta vida de obediencia y resiste. Comparte este episodio, que sé que va a ser de mucha edificación para mucha gente. Dale me gusta y ya tú sabes. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Y esto fue Edificando Podcast. Recibiste llaves y estrategias. Ahora aplícalo a tu vida diaria. Te acompañó el pastor Misael Mejía. Suscríbete a todas sus redes sociales y disfruta de material que realmente te edifica. Nos encontramos en un próximo episodio. ¿En dónde? Sí, aquí, en Edificando Podcast.